Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Donde hay poca justicia, es un peligro querer tener la razón. Francisco de Quevedo. Buenas noches y bienvenidos bambalinos una semana más a vuestro canal La Historia entre Bambalinas. Después del descanso de la semana pasada por la festividad de Halloween, motivo por el que no emitimos el capítulo semanal, retomamos esos viajes por la historia y este martes lo hacemos con un movimiento social que, a pesar de tener más de 200 años desde su inicio, en la actualidad sigue más vigente que nunca, aunque no siempre con el espíritu con el que nació. El feminismo, de hecho, nació con un cometido muy concreto: conseguir para las mujeres, subyugadas históricamente a la figura masculina, ya fuese el padre, hermanos o marido, los mismos derechos que sus congéneres, los hombres. Y en esa lucha fueron muchas las que perdieron sus vidas. Lamentablemente, y aceptando que el machismo sigue siendo real, el nuevo feminismo, representado en nuestro país por Irene Montero, no es ni se le parece al movimiento feminista de hace 2 siglos, sino que ha sido desvirtuado, tergiversado y, lo peor, manipulado en pos de una ideología sectaria y radical donde el hombre ha dejado de ser un igual y se ha convertido en el enemigo, robándoles derechos fundamentales como la presunción de inocencia, dando carta blanca, sí, al incremento de denuncias falsas que no tienen consecuencias penales y que flaco favor hacen a esas otras mujeres que sí son víctimas de la violencia de sus parejas. No me voy a recrear en las consecuencias negativas de una ley, la de violencia de género, que ya en su redacción y aprobación en el año 2004 nació pervertida, pues en ella no se contempla la violencia ejercida en las parejas homosexuales, sean hombres o mujeres, ni la que infringe una mujer a su pareja hombre, que también existe, pero que ha sido englosada con otras políticas basadas meramente en una ideología tan perversa como la propia ley, y que se han puesto en marcha desde el mal llamado Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Y no lo hago no por falta de ganas, sino porque no es el cometido de la sección de historia de este canal. Será la historia, precisamente, la que le dé su lugar a esta señora y a su sectarismo. Antes de que el feminismo se constituyera como movimiento social y se asentara como la doctrina que es en nuestros días, ya existieron mujeres que destacaron en diferentes ámbitos a lo largo de la historia de la humanidad. Mujeres guerreras, reinas, mecenas, científicas, poetas. El papel de estas pioneras abrió las puertas al género femenino en campos hasta entonces exclusivos de los hombres, como la medicina, la política o la literatura, entre otros. Historias como las de Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, o Marie Curie, la madre de la física moderna, son un ejemplo de ello. Asimismo, la huella que han dejado en la historia de España personajes como Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor o Dolores Aleu resulta de vital importancia, pues fueron capaces de romper las barreras del género, denunciando las desigualdades y luchando por su lugar en la sociedad. Pese a que el feminismo no se inició formalmente hasta finales del siglo XVIII, fueron muchas las mujeres que a lo largo de la historia se cuestionaron el rol que la sociedad les había impuesto y desafiaron las convenciones de su época. Pensadoras como Guillermina de Bohemia,
que en pleno siglo VIII propuso crear una iglesia de mujeres, o escritoras como Christine de Pizan, quien en 1405 escribió La ciudad y las damas, un libro contra la misoginia, pusieron las primeras piedras de una causa que nacería años después. Sin embargo, a todas estas mujeres no se las incluye dentro de ninguna ola feminista, ya que realizaron sus aportaciones de manera individual y no con la plena conciencia de estar luchando por una causa colectiva, como hicieron las primeras feministas tiempo después. Primera ola. Los derechos de la mujer. Al siglo XVIII se lo conoce como el siglo de las luces. Con este llegaron la Ilustración y la Revolución Francesa, y la defensa por la igualdad entre los ciudadanos adquirió un gran protagonismo en la sociedad. En 1789, en plena revolución, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este documento, lejos de respaldar los derechos de todas las personas, recogía y proclamaba exclusivamente los derechos fundamentales de los hombres. Siendo parte de la revolución y del movimiento ilustrado, las mujeres empezaron a ser conscientes de la opresión en la que vivían y decidieron luchar contra ella. Olympe de Gouges, escritora y filósofa política francesa, fue la primera mujer ilustrada en alzar la voz. En 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, un artículo en el que reivindicaba que las mujeres pudieran tener los mismos derechos civiles que los hombres. De Gouges apuntó: las mujeres tienen derecho a ser llevadas al cadalso y del mismo modo derecho a subir a la tribuna. Pero la Ilustración no quería mujeres con razón, y por defender la igualdad legal y jurídica entre los sexos, Olympe de Gouges fue guillotinada en 1793. Un año después de que se publicara el texto de Gouges, la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, redactó la Vindicación de los Derechos de la Mujer, un artículo en el que proclamaba la igualdad entre los sexos y afirmaba que la diferencia entre el hombre y la mujer no era algo natural, sino cultural, un sesgo producido mediante la educación. Por eso, entre otras cosas, abogaba por una formación igualitaria. El poder reaccionó de manera muy negativa ante este primer debate feminista ilustrado. Como respuesta, las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos. Se prohibió que pudieran reunirse más de 5 mujeres en la calle y muchas fueron encarceladas por sus ideales. Además, a inicios de 1800, el Código Napoleón, que planteaba el matrimonio como un contrato en el que la mujer estaba obligada a obedecer a su marido, se extendió por toda Europa. Así, la Ilustración alumbró el feminismo, pero también supuso su primera gran derrota. Segunda ola. Las sufragistas. La segunda ola feminista, también conocida como sufragismo, surgió en Estados Unidos y Reino Unido a mediados del siglo XIX. En esta segunda fase, el feminismo pasó de ser una lucha únicamente intelectual a convertirse en un movimiento de acción social. En Estados Unidos, tras haber luchado por la independencia de su país, las mujeres empezaron a agruparse para defender sus derechos y los derechos de los esclavos. En 1848, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott organizaron la Convención de Seneca Falls, la primera convención estadounidense sobre los derechos de la mujer, donde, gracias a la firma de 68 mujeres y 32 hombres, se aprobó la Declaración de Seneca Falls, o Declaración de Sentimientos. En este primer programa político feminista se reivindicaba la igualdad de los derechos civiles, incluyendo el derecho a voto y la educación. Al otro lado del Atlántico, las mujeres inglesas empezaron a pedir el sufragio femenino en 1832, pero su solicitud fue completamente ignorada. Por eso, más de 3 décadas después, las sufragistas pasaron a la acción. Emily Davis y Elizabeth Garrett Anderson redactaron las Ladies' Petition, la primera petición masiva de voto para las mujeres, que fue respaldada por 1.499 firmas. Sus compañeros y aliados John Stuart Mill y Henry Fawcett presentaron el documento en la Cámara de los Comunes, donde fue rechazada.
En 1903, en vistas de la persistente respuesta negativa, las sufragistas lideradas por Emmeline Pankhurst empezaron a irrumpir en discursos políticos, a asaltar los mítines del Parlamento y a usar métodos de lucha de los que fueron pioneras, como las huelgas de hambre, los encadenamientos, los sabotajes y el uso de explosivos. Pero pese a las múltiples estrategias que idearon para hacerse oír, las feministas continuaron siendo mayoritariamente ignoradas. El sufragismo estuvo liderado principalmente por mujeres burguesas blancas, pero al final de la segunda ola aparecieron feministas con otras realidades. Una de ellas fue Sojourner Truth, la esclava negra, que habló de la doble exclusión por ser negra y mujer. Otra fue Flora Tristan, la socialista que manifestó la doble represión de clase y de género que sufrían las mujeres obreras, acuñando la frase «la mujer es la proletaria del proletariado». A finales del siglo XIX e inicios del XX, el sufragio femenino empezó a convertirse en una realidad. El primer país del mundo en aprobar el voto para las mujeres fue Nueva Zelanda el 18 de septiembre de 1893. Le siguieron Australia en 1902, Finlandia en 1906 y Rusia en 1917. Finalizada la Primera Guerra Mundial, Reino Unido aceptó el sufragio femenino como agradecimiento a las mujeres por sus trabajos prestados durante la guerra. En 1920, Estados Unidos aprobó el voto para las mujeres blancas. En España, el sufragio femenino llegó en 1931 durante la Segunda República, pero desapareció nuevamente con la llegada de la dictadura franquista tras la Guerra Civil. Tercera ola, el segundo sexo. En el periodo de entreguerras, el movimiento feminista se paralizó. Las mujeres habían conseguido el voto, algunas empezaron a ir a la universidad y, satisfechas con estos nuevos derechos y libertades, muchas se desmovilizaron. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la sensación de malestar apareció de nuevo. Las mujeres habían participado de manera activa durante la guerra y ya no querían volver al rol de esposas sumisas, obedientes y complacientes. Ahora querían disponer de su independencia, trabajar, tener salarios justos, controlar su maternidad y divorciarse sin presión. En este contexto aparecieron las dos escritoras y filósofas que lideraron la tercera ola feminista, Betty Friedan y Simone de Beauvoir. La socióloga estadounidense Betty Friedan publicó en 1936 La mística de la feminidad, un ensayo en el que abordaba el problema que no tiene nombre. En La mística de la feminidad, Friedan criticó la situación de sometimiento que vivían las mujeres y afirmó que éstas eran infelices porque el sistema las obligaba a priorizar el cuidado de los demás frente al suyo propio. El pensamiento de Friedan tuvo un gran impacto en Estados Unidos e hizo que muchas mujeres se replantearan su papel en la sociedad. Por su parte, el estudio más completo sobre la condición de la mujer llegó en 1949, cuando la filósofa francesa Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, un ensayo que defendía que no hay nada biológico que justifique los roles de género, sino que estos se van creando a medida que las personas cumplen con una serie de roles asociados a su sexo. La filósofa hizo una dura crítica del androcentrismo y apuntó: no se nace mujer, se llega a serlo. En definitiva, lo que afirmaba era que el género es una construcción social. Durante la tercera ola, el debate feminista fue evolucionando y terminó por dividirse en dos ramas. Por un lado apareció el feminismo liberal, que describía la situación de las mujeres como una desigualdad y consideraba que había que luchar por implementar cambios hasta conseguir la igualdad entre los sexos. Y por otro, se instauró el feminismo radical, que proponía eliminar la raíz del problema, es decir, el patriarcado o sistema establecido de dominancia del hombre hacia la mujer. En los años 60 y 70 hubo una gran producción literaria alrededor del movimiento y se crearon revistas como Mrs. Magazine, la publicación feminista fundada por Gloria Steinem y Dorothy Pitman, mujeres referentes del final de la tercera ola. En estas publicaciones se incorporaron componentes de la teoría queer, el antirracismo, la teoría postcolonial y la visión positiva de la sexualidad.
A partir de los 90 se puso el énfasis en reivindicar que no hay un solo tipo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, culturales, étnicas, religiosas, nacionales y demás. De hecho, al igual que en el siglo XIX con la lucha antiesclavista, el feminismo siempre ha ido del brazo de otras luchas históricas de colectivos minoritarios que han sido perjudicados. Cuarta ola. Feminismo en el siglo XXI. A lo largo del siglo XXI, la conciencia sobre la persistente desigualdad entre géneros ha ido creciendo en el mundo. El feminismo ha cogido fuerza a nivel global, dando pie a fenómenos como las multitudinarias manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2018 o el movimiento Me Too, en el que miles de mujeres denunciaron sus experiencias de acoso sexual en redes sociales. Los expertos apuntan a que nos encontramos en la cuarta ola feminista, en la que cuestiones como la violencia de género, la brecha salarial o los techos de cristal están en el centro del debate. Pese a los grandes avances logrados por el feminismo, a día de hoy aún no se ha alcanzado la plena igualdad entre hombres y mujeres. Por eso el movimiento feminista continúa luchando, pues aún queda mucho camino por recorrer. Fechas claves en la historia para el voto femenino. Hace poco más de 100 años comenzó un proceso que más de un siglo después no ha terminado, pues algunos países todavía limitan este derecho, el del voto femenino. Y este recorrido lo vamos a empezar con Gran Bretaña. Las elecciones de 1918 en este país se celebraron el 14 de diciembre, un mes después de que Alemania firmara el armisticio y cesaran los combates en Europa. En ellas pudieron votar por primera vez las mujeres, aunque solo las mayores de 30 años, mientras que el voto masculino se amplió a los mayores de 21 años. En 1928, 10 años más tarde del primer voto de una mujer, el sufragio femenino se extiende a todas las mujeres mayores de 21 años, equiparándolo así con los hombres. En agosto de 1920 fue ratificada la 19ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que consagra el sufragio femenino. Hasta ese momento las mujeres podían votar en aquellos estados que así lo permitían. El primero en autorizar el voto femenino había sido Wyoming en 1869. Las mujeres de Australia lograron el derecho al voto en el año 1902. Este país y su vecina Nueva Zelanda eran dominios de la corona británica, pero gozaban de una gran autonomía política que favoreció la adopción de esta medida. En 1946, Francia, recién liberada de la ocupación hitleriana, concedió el derecho de voto a la mujer, que había sido rechazado por el Parlamento en 1919 y en 1922. El sufragio constituyó un reconocimiento implícito al papel de la mujer en la resistencia. Pero algún tiempo antes, el 19 de septiembre de 1893, Nueva Zelanda concede el derecho de voto a las mujeres mayores de 21 años, aunque hasta 1916 no obtendrán el derecho a ser elegidas. El 1 de junio de 1906, Finlandia se convierte en el primer país del mundo que permite a las mujeres ser elegidas al Parlamento, gracias a una ley que consagra el sufragio universal tanto masculino como femenino. En 1917, tras la Revolución de Febrero en Rusia y la caída del zar, el jefe de gobierno provisional concede el sufragio femenino después de que 40.000 mujeres se manifiesten en las calles de San Petersburgo. En 1919, entre el fin del Imperio ruso y la conquista bolchevique de este territorio, Azerbaiyán deviene el primer país de mayoría islámica que se convierte en una república parlamentaria y que concede el voto a la mujer. En 1929, Ecuador se convierte en el primer país de América Latina que pone en práctica el sufragio femenino en unas elecciones. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Más allá del 8 de marzo. Una vez más, debemos bucear en la historia para comprender por qué el color morado o violeta es el tono por excelencia que se asocia a la lucha feminista. En las multitudinarias manifestaciones de los últimos años, los tonos morados son los protagonistas en las calles, donde quien quiere mostrar su apoyo a la causa
los usa de múltiples maneras, en la ropa, en carteles o pañuelos que hacen más visible un mensaje, la reivindicación de la igualdad de derechos sin importancia del género, en definitiva, el feminismo. Pero, ¿desde cuándo es el morado un color feminista y por qué? Pues bien, son varias las teorías que han tratado de responder a esta pregunta. Una de las explicaciones más simplistas que intentaron dar una respuesta fue que el color morado se obtiene de mezclar el azul con el rosa, los colores tradicionalmente asociados a cada uno de los géneros. Pero lo cierto es que existen otras teorías que se remiten a hechos históricos que, mezclados con un componente quizá más cercano a la ficción, aportan una explicación más plausible a la vez que legendaria. Uno de los episodios más duros vividos en clave femenina, a su vez, comparte reivindicaciones con la lucha obrera, un ámbito en el que las mujeres se han visto doblemente agraviadas por la discriminación. Si bien en el siglo XVIII fue un periodo de gran progreso industrial gracias a los avances tecnológicos, el siglo XIX fue testigo del nacimiento de los movimientos obreros que demandaban mejoras en unas condiciones de vida que se habían visto especialmente dañadas por esta evolución de la industria. Los movimientos de población del campo a las ciudades, lugares donde se concentraban las fábricas, fueron masivos y se extendieron también al siglo XX, cuando además las migraciones cruzaban fronteras internacionales, continentes y océanos. El desastre de la Triangle West Co. Esto que os voy a contar ahora era el caso de muchas fábricas neoyorquinas, cuyas plantillas de trabajadores reflejaban todos los cambios sociales experimentados durante los anteriores 100 años. En la fábrica textil Triangle West Co, la mayoría de las trabajadoras eran mujeres jóvenes procedentes de diversos países europeos que habían cruzado el Atlántico en busca de más trabajo y una vida mejor. Allí sobrevivían con una jornada de 52 horas semanales que veían retribuida con un mísero sueldo y que las arrojaba a unas pésimas condiciones de vida. En contra de cualquier medida de seguridad, los responsables de la fábrica mantenían los accesos al edificio cerrados para evitar robos, algo común en la zona. El desastre comenzó cuando el 25 de marzo de 1911 se declaró un incendio en las instalaciones. Aunque nunca se pudo saber si fue a causa de una colilla mal apagada o por culpa de una chispa en el motor de una máquina de coser, parece ser que el fuego tuvo su origen en un desgraciado accidente. Sea como fuere, lo cierto es que la mayoría de las trabajadoras no pudieron huir de las llamas porque el edificio se encontraba cerrado y no se pudieron abrir las puertas con suficiente rapidez. Murieron un total de 146 personas y quedaron gravemente heridas otras 70, la mayoría de ellas mujeres. Puesto que los hombres también tuvieron dificultades para acceder a las instalaciones, el fuego consumió la práctica totalidad de la fábrica con la maquinaria y los materiales en su interior. Se dice que el humo que expedía el edificio, que podía verse desde casi toda la ciudad, era de color morado, debido a los tejidos que se usaban en esa fábrica de camisas. Por este motivo, desde aquel momento, el morado quedó asociado a la lucha feminista, pues la Triangle West Co se convirtió en un símbolo de la injusta situación en la que malvivían muchas mujeres. Por otro lado, aunque el movimiento sufragista ya tenía cierta trayectoria a sus espaldas, los primeros años del siglo XX fue el momento en que sus reivindicaciones tomaron un cariz más contundente. Estas mujeres que pedían el derecho al voto también adoptaron el morado como color simbólico de su lucha, junto con el blanco y el verde, que también las caracterizaba. Emmeline Perix Lawrence, una de las más destacadas sufragistas, lo explicaba así. El violeta, color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto. Simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad. El blanco simboliza la honradez en la vida privada y en la vida política. Y el verde simboliza la esperanza en un nuevo comienzo. Desde entonces, cada 8 de marzo, el color morado inunda las calles de muchas ciudades del mundo, convertido en algo más que un simple color.
ha quedado asociado a una lucha feminista que año tras año recuerda a los referentes que la han precedido, gracias a los cuales hoy y en el futuro se seguirá reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres. Pero, ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer justo el 8 de marzo? Analicemos cuáles son las distintas explicaciones históricas sobre el día de esta celebración reivindicativa. Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día que celebra los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemora la larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos. En la actualidad, durante esta jornada, se organizan marchas y manifestaciones en todo el mundo para denunciar que todavía queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar esa deseada igualdad real entre hombres y mujeres, pues muchos datos confirman precisamente que en muchos países nacer mujer es un lastre social. Algunas de las proclamas que más se escuchan durante la jornada de protesta son la reclamación de la equiparación laboral y salarial, una presencia igualitaria en puestos políticos y empresariales relevantes, el rechazo a la violencia de género, así como la exigencia de más políticas para detenerla. En definitiva, un empoderamiento completo de las mujeres en el marco de la sociedad actual. Los motivos por los que se estableció un día para reivindicar el lugar de la mujer en la sociedad parece que están claros. Sin embargo, ¿por qué hacerlo precisamente un 8 de marzo? Si echamos la vista atrás, encontramos más de un antecedente histórico y no está claro cuál fue el más determinante. Fechas claves de la lucha feminista. En marzo de 1857, en el marco de la Revolución Industrial, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle a protestar en masa por las duras condiciones de trabajo. Si bien es cierto que en ese momento las condiciones laborales de todos los trabajadores eran durísimas, la precariedad se cebaba especialmente con la parte femenina del sector, cuyos salarios podían llegar a ser menos de la mitad que el de los hombres solo por el hecho de ser mujeres. Las protestas terminaron con la intervención violenta de la policía contra las manifestantes, pero aquella manifestación sentó un primer precedente gracias a su gran repercusión. En 1907 tuvo lugar la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart, Alemania, liderada por Clara Zetkin, donde se fundó la Internacional Socialista de Mujeres. Uno de los primeros objetivos que perseguían era el sufragio femenino. El primer Día Internacional de la Mujer. Para mostrar apoyo a la huelga que las trabajadoras textiles llevaron a cabo en Nueva York en 1908, una huelga que junto con la de 1857 pasaría a la historia, en 1909 una organización de mujeres socialistas celebró en Estados Unidos el primer Día Internacional de la Mujer. Aunque solo tuvo seguimiento en Nueva York y Chicago, se calcula que unas 15.000 mujeres participaron en una marcha que recorrió la ciudad de Nueva York. En 1910 tuvo lugar el segundo Encuentro Internacional Socialista de Mujeres en Copenhague, Dinamarca. En esta ocasión se propuso fijar un día simbólico en torno al 8 de marzo, que sirviera para reivindicar los derechos de todas las mujeres, principalmente el derecho al voto. El siguiente año se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo, en algunos países europeos como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Los grandes conflictos de una centena de años, tan convulsa como el siglo XX, ayudaron a afianzar el papel de la mujer, y a lo largo de las siguientes décadas muchas organizaciones de mujeres de otros países se fueron uniendo a las reivindicaciones que se llevaban a cabo durante el mes de marzo, hasta que en 1975 la ONU reconoció el día de manera oficial. Es cierto que no resulta sencillo fijar un solo acontecimiento como el motivo por el que se escogió el 8 de marzo. Por ello se ha de entender como una lucha en conjunto, un esfuerzo prolongado en el tiempo. Así se entiende cómo cada generación ha ido heredando el deber de luchar por sus derechos y por los de las generaciones venideras. Pero continuar luchando por los derechos de unos, en este caso unas, no significa arrebatarles los derechos a aquellos a los que reclamamos igualdad, es decir, los hombres. Y esto es una lucha en la que las feministas deben ser las primeras en alzar la voz, o de lo contrario, todo lo conseguido hasta hoy quedará ensombrecido por una ideología sectaria que todo cuanto busca es rédito político.
La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Pues bambalinos, hasta aquí el capítulo de esta semana. Mi deseo, como siempre, es que os haya gustado el episodio de hoy y no dudéis en dejar vuestra opinión en el cajón de comentarios de YouTube, pues como os digo cada semana, los comentarios son muy importantes para posicionar el canal. Y también podéis hacerlo en el perfil del canal en Twitter, @historiabambalí. También os agradeceré que des al like y lo compartáis en vuestras redes sociales. Y si acabas de descubrirnos, animarte a suscribirte y a sumarte a la familia bambalina. Ya sabéis que la historia entre bambalinas está en iVoox, Instagram, Facebook y Twitter. Os recuerdo el enlace de Patreon, patreon.com/la historia entre bambalinas, por si os animáis a apoyar el canal. Y antes de despedirme, recordaros la cita del viernes a las 10 de la noche en el Club Noctámbulo, nuestro programa de radio que emitimos en directo en Gamilla Radio y también aquí en vuestro canal La Historia entre Bambalinas. Y os aviso que es un programa de lo más calentito. Hasta entonces, que tengáis felices sueños bambalinos y no olvidéis lo más importante, vivir y disfrutar de vuestra propia historia.